La obsesión por descubrir el origen de algo antiguo nace, muchas veces, de una sed inocente. El deseo de entender, de desenterrar la verdad que el tiempo sepultó. Pero hay misterios que fueron enterrados no solo por los años, sino por una voluntad más profunda, quizá del destino, quizá del propio universo, que quiso mantenerlos ocultos. El buscador comienza con curiosidad. Examina ruinas, lee textos olvidados, sigue huellas que otros pasaron por alto. Sin embargo, cada respuesta que obtiene abre una herida más grande en su mente. Lo que era un pasatiempo se convierte en hambre. Lo que era una pregunta se transforma en una voz que lo persigue incluso en sueños. Con el tiempo, deja de distinguir entre el conocimiento y la locura. La muerte llega entonces como una consecuencia natural. No siempre con violencia, sino con el desgaste de quien fue devorado por lo que intentó entender. Los Minions. Criaturas interesantes, amigables y queridas por muchos. Criaturas indestructibles e inmortales, desde el principio de los tiempos, con una predilección a servir al mal, al ser más maligno de turno. Pero nadie, absolutamente nadie ha documentado el deceso de un Minion. Nadie a lo largo de la historia humana o antes de ella. Ni el mismo poder de la naturaleza y la evolución en sus varias extinciones masivas han podido acabar con uno solo de estos seres. Sin embargo, estos han sido causantes de la destrucción de sus propios amos. Tal vez no con intención, pero acabando con ellos al fin. Hace tiempo, hubo un chico, testigo de cómo Kevin salvaba inconscientemente a Inglaterra de Scarlet Overkill. Todo había sido televisado. Aquel chico miraba atento a esas criaturas amarillas, casi de su tamaño. Aquel chico era fan de los villanos, sin embargo, no tenía ninguna cualidad, ni física, ni intelectual, aunque tal vez, su obsesión, si se considerase virtud, sería la más grande que posee. Gru era un niño bastante extraño, siempre hablaba de convertirse en villano, pensaba un niño pelirrojo en una esquina del salón. Recuerdo cómo todos nos burlábamos de sus historias, de convertirse en el mejor villano. Y en la televisión, mientras miraba a esas criaturas salvando Inglaterra, pudo ver cómo la cámara enfocaba a aquel niño, a su compañero, Gru, robándose la corona de la reina, y a esas vomitivas criaturas siguiéndolo mientras este dejaba la escena en su bicicleta cohete. Ese es Gru, hablaba para sí mismo aquel niño. ¿Y qué son esas cosas amarillas? Como es de costumbre en esos mundos, la gente por alguna extraña razón se vuelve descerebrada, por no decir, imbéciles. Nadie parecía haber visto a Gru en la televisión robándose aquella corona. Pero lo que más le molestaba eran sus tíos. Aquel chico ya había visto a los tíos de Gru, en una de las pocas fiestas infantiles que dieron cuando Gru llegó al vecindario. Esas cosas eran claramente las criaturas que habían estado en Inglaterra. Mamá, ¿ya viste esas cosas?, gritaba aquel chico. No seas grosero, hijo, son los familiares de ese chico. ¿Cómo se llama? Gru. Vaya, parece que en mi mundo soy el único cuerdo, pensaba. Una vez llegó a su casa, el chico decidió tomar su bicicleta e ir a espiar a Gru. Gru no era un chico bastante sociable, a decir de verdad, era bastante reservado y le gustaba estar solo con esas cosas, pensaba aquel niño mientras montaba su bicicleta viendo a la casa de Gru. Miraba a esas repulsivas cosas amarillas que lo acompañaban a todos lados. Ya sé, son habitantes del espacio, vienen a invadirnos, y le lavaron el cerebro a Gru. Descubriré qué son esas cosas y cuál es su plan. Ese día, su mente se había ocupado solo por una cosa, la obsesión de descubrir el origen de los Minions y, a su parecer, el oscuro plan que tenían. El día siguiente siguió a Gru y a sus Minions al cine, proyectaban la película Tiburón. No podía tolerar el olor, pero el responsable fue aquel niño y sus Minions. ¿Qué rayos pasa? ¿Por qué la gente es tan tonta? ¿No hay policías acaso? Todos se veían tan normales, omitiendo el hecho de que alguien había lanzado una superbomba apestosa y 3 enanos amarillos lo acompañaban, cosas que ni siquiera eran humanas. Señor, ¿que no van a hacer nada con la persona de aquella sala?, preguntaba el chico. ¿De qué hablas? No ha pasado nada, no me molestes, niño. Estas cosas convirtieron en estúpidos a todos, tal vez nos están lavando el cerebro con alguna maquinaria sofisticada de control mental. Volvió a su casa a contarle a sus padres sobre lo que había visto, pero como los otros adultos, no hicieron caso.
no, también mis padres. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué demonios pasa? Frustrado fue a su cuarto, tomó una de sus historietas sobre invasores del espacio. En uno de los paneles, los seres del espacio usaban las frutas y verduras para inyectar dispositivos de control mental que, cuando fueran ingeridos. Eso es la comida, hablaba nervioso aquel chico. A partir de ese día había evitado consumir frutas o verduras, inclusive cualquier alimento que le pareciera sospechoso, que cada día se volvía más paranoico y únicamente consumía cereales o dulces. La mañana siguiente, aquel chico perdió el autobús de la escuela, simplemente preparándose para seguir a Gru. Las horas pasaron y ya marcaba la 1 de la tarde, tomó su bicicleta y fue a la escuela, la misma escena de todos los días. Gru se dirigía a su casa con esas cosas amarillas. Los siguió a su casa y cuando Gru y sus minions entraron, aquel chico se escabulló en el patio trasero buscando alguna pista, alguna evidencia de que fueran invasores, cualquier cosa. Pero en ese patio no había nada sospechoso. Algo lo había hecho saltar del susto, eran voces extrañas, no se entendía lo que decían, aquellas voces salían de una ventana del segundo piso de la casa. Aquel chico subió por unas escaleras que llevaban a un pequeño balcón y con sigilo asomó su rostro hacia la ventana. Pudo ver a Gru entrando a un closet y jalando un perchero. De un momento a otro el suelo se abrió y desapareció, esas cosas amarillas lo siguieron detrás. Aquel chico pensó en entrar detrás de ellos, pero no quiso arriesgarse, decidió esperar a que Gru saliera de su casa y en ese momento, entrar. Pasaron varias horas, comenzaba a anochecer y aquel chico se había escondido en un pequeño cobertizo en el jardín del patio trasero. Pudo escuchar cómo Gru y esas tres cosas amarillas salían de la casa y Gru tomaba su bicicleta. Los cuatro salieron y aquel chico esperó hasta que se alejaran por completo. Nervioso, regresó al patio y subió las escaleras. Gru había dejado su ventana abierta y el chico con dificultad pudo entrar. Antes de dirigirse al closet, escudriñó el cuarto de Gru, en busca de cualquier pista sobre el origen de aquellas cosas, o algo que confirmara su plan de invasión. A decir verdad, no encontró nada de eso, pero algo llamó su atención, una hoja de papel en uno de los cajones que tenía Gru junto a su cama. Parecían planos. Esos son robots. Robots alienígenas, habló aquel intruso en voz alta. Quieren hacer un ejército de estas cosas para conquistarnos, pensaba. Guardó esa hoja en su bolsa y con cuidado entró al closet, escudriñando, miró el gancho que Gru había usado y entonces dio un tirón. El suelo se abrió y cayó por una resbaladilla. No pasó mucho cuando sus asentaderas tocaron el suelo, sin embargo no se compararía con el gran susto que se llevaría cuando se puso de pie. Eran muchas de esas cosas amarillas. No me hagan daño. Se cubría la cabeza con sus manos. Aquellas cosas hablaban entre sí, no se les entendía nada, lo miraban extrañados. Aquella cosa hizo un sonido y le entregó unos curitas. No, déjame, gritaba aquel chico que empujaba la mano del pequeño minión y con todas sus fuerzas escaló por aquel ducto y salió de nuevo al cuarto de Gru. Salió por la ventana y rápidamente tomó su bicicleta y escapó a su casa. Uno de los minions dio un golpe a la cabeza del minión que le había dado el curita al chico, dio a entender que lo había asustado. Aquel chico fue lo más rápido que pudo a su casa y se encerró en su cuarto. Sudaba profusamente. Pude haber muerto, pensaba tontamente. Recordó aquel papel que había robado y volvió a analizarlo. ¿Son robots? ¿Estas cosas son robots? ¿Eso quiere decir que Gru es? Él es el extraterrestre, está fabricando a su ejército de robots. A su parecer, todo era un plan de Gru, que ahora se había convertido en una gran amenaza para la humanidad. Bueno, eso fue lo que pensaba fruto de las historietas que leía. Lo tengo, una idea había invadido su mente, a su parecer, la mejor idea que salvaría al mundo. Pero en la realidad, la peor idea que se le pudo ocurrir en su corta vida. Voy a hacer un disfraz de esas cosas, como dice aquí, Minions. Me voy a infiltrar y voy a destruir todo su laboratorio y todos sus planes se vendrán abajo. No, llamaré a la policía y verán todo lo que hay en ese lugar y ellos se encargarán de todo y seré el salvador de la humanidad.
Pasaron varios días, lo único que hacía al regresar de la escuela era perfeccionar su disfraz, había usado tubos de PVC, pintura amarilla, había comprado unos lentes de protección. Por fin había terminado su disfraz, no era el mejor, pero con un poco de suerte, podré engañar a esos robots, pensaba aquel chico. Ya todo estaba listo, se puso su disfraz, y salió en su bicicleta, la gente lo miraba extrañado. Cuando llegó a la casa de Gru, con cuidado de que nadie lo viera, se escondió en el cobertizo. No había visto a Gru hacer absolutamente nada desde que llegó de la escuela, afortunadamente había llevado unos dulces con él. Ya era casi de noche y por fin Gru salió de su casa, esta vez había salido solo, los 3 minions que lo acompañaban a todos lados parecían preocupados y decidieron seguirlo. Aquel chico aprovechó, volvió a tomar aquella hoja que tenía unos planos de los minions y lo enrolló y lo guardó en su bolsa trasera. Subió las escaleras del patio y entró al cuarto de Gru, jaló el perchero y fue llevado a su guarida. Los minions miraron extrañado a aquella cosa que había llegado por la resbaladilla. Era como ellos, pero no era uno de ellos. Sus ojos parecían estar pintados, su piel era diferente, acartonada. Se movía burdamente. Los minions saludaron a aquel falso minion y lo acogieron amigablemente. Perfecto, esto ha funcionado, pensaba el chico. Vio como todos estaban trabajando, ponían remaches, construían, estaban arreglando aquella guarida. Le invitaron a trabajar pero, este minion era bastante tonto, no podía tomar correctamente un martillo. No podía hablar, y tampoco podía usar herramientas, no sabía hacer nada. Los minions estaban un poco desanimados. En su inocencia, pensaron que ese minion estaba realmente enfermo. Sin embargo, un minion que lo examinaba miró una hoja de papel asomando por el bolsillo trasero de aquel falso minion, tomó la hoja y vio los planos. Mira, Gru, roboto, mira, hablaba emocionado el minion. Todos se acercaron, aquel minion había dicho que Gru había estado construyendo un minion para ellos. Hubo una plática que entre ellos que aquel chico no pudo comprender, pero se había puesto nervioso. Los minions lo señalaban emocionados, pensaron que Gru había hecho un robot parecido a ellos pero era imperfecto. Ese día Gru les había dicho que los viciosos 6 le habían enviado un mensaje para ir a una entrevista, así que los minions decidieron reconstruir aquel robot y hacerlo perfecto para que cuando Gru regresara, viera esa sorpresa. Un minion señaló el triturador de metal, lo armarían desde cero y entonces sería perfecto. Aquel chico no entendía lo que estaba pasando, solo miraba que esas cosas señalaban aquella máquina emocionados. Aquel chico, tarde, decidió irse de aquel lugar, pero los minions lo tomaron y lo levantaron. Lentamente se acercaron a la trituradora. No, déjenme en paz, déjenme, gritaba horrorizado aquel chico. Pero los minions no hicieron caso, pensaban que era algún desperfecto en aquel robot. No, por favor suéltenme, déjenme en paz. No. Los minions se acercaron al triturador y entonces, lo lanzaron.